Amados niños y niñas de las estrellas, mensajeros de la luz en Gaia, sacerdotes y sacerdotisas de este bellísimo despertar. Voy a leerles un artículo de El mágico despertar de los sentidos. Este artículo se denomina Sanación del linaje ancestral femenino. La foto es de Claudia Tremblay. Acompáñame y te enseño cómo profundizar un poquito más en tu historia familiar para conocerla, honrarla y sanarla desde la raíz. ¿Qué es el linaje femenino? Podríamos definirlo como la herencia emocional, energética, espiritual y cultural que recibimos a través de nuestras ancestras, madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y mujeres anteriores a ellas hasta llegar a la primera mujer que dio origen a nuestro linaje. Podríamos incluir no solo a las mujeres de nuestro linaje de sangre, sino aquellas que aún no han pertenecido al mismo y sí han influido de manera categórica en él. ¿Qué heredamos de nuestro linaje? ADN, propiamente dicho, por el que se recibe una herencia biológica por la que se transmiten rasgos físicos, tendencia o resistencia a determinadas enfermedades, funcionamiento metabólico, hormonal e inmunológico. ADN mitocondrial es la memoria energética que recibe exclusivamente de la madre y que ésta a su vez recibió de la suya, y así sucesivamente. Por tanto, en tu cuerpo hay no solo células de tu abuela que pasaron a tu madre mientras ella la gestó, sino también de tu bisabuela, tatarabuela, y así hasta llegar a la primera mujer que dio origen a tu linaje. Epigenética. Engloba tanto las emociones como los traumas, patrones de comportamiento y pensamiento, creencias, traumas, formas de amar, de criar y maternar, de relacionarnos y vivir. Son las experiencias de la vida de tus antepasadas que pueden dejar marcas en la expresión de tus genes sin alterar tu ADN y que pueden estar influyendo en cómo respondes ante el estrés, tus miedos o bloqueos en patrones emocionales que estés repitiendo, incluso en aspectos de tu salud física como digestiones, fertilidad, inmunidad. Se ha comprobado, por ejemplo, que un trauma vivido por una abuela puede reflejarse en los niveles de cortisol, hormona del estrés, de su nieta, aunque la nieta no haya vivido el trauma directamente. Códigos de supervivencia y lealtades malentendidas serían como programas inconscientes de silencio. Códigos de supervivencia y lealtades malentendidas serían como programas inconscientes de silencio, sumisión, invisibilidad o sacrificio, miedos, dificultad para poner límites. Cualidades resistentes tales como la fortaleza, intuición, capacidad de amar, creatividad, sabiduría, dones y talentos. ¿Por qué es importante conocer a tus ancestras? ¿Por qué es importante conocer a tus ancestras? Porque las elecciones que tomaron bien por voluntad propia o porque les fueron impuestas te afectan directamente en cómo tú percibes y vives tu realidad. Esas decisiones crearon una herencia emocional y energética que influye en ti
Y cuando entiendes de dónde vienen esas determinaciones, de dónde provienen los miedos que te acechan o por qué repites patrones o sigues siendo fiel a esas creencias aunque ya no te representen, dejas de percibirlos como propios. Es entonces cuando puedes tomar las riendas de tu vida y decides empoderarte para cambiar el curso de las mismas, sin miedo y sin culpa, sin olvidar el respeto y el agradecimiento por todo lo que fue, ya que precisamente por lo que fue, estás tú hoy aquí, pero decidiendo elegirte y priorizarte por encima de todos los demás. Cuando tú eliges conscientemente de forma diferente, es decir, decides amarte, decides priorizarte, decides poner límites, decides hablar para ser escuchada y decides vivir como deseas hacerlo, no solo te liberas de ti, sino que liberas a tus ancestras, a todas las voces que fueron silenciadas, desvalorizadas, abusadas, sometidas y maltratadas, y liberas a quienes vendrán después de ti, porque esas herencias se disolverán en ti, sanarán en ti y no serán entregadas a las generaciones futuras, ya que conscientemente tú decides cambiar el curso de vuestra historia y romper con los ciclos del clan que ya no se han de seguir reproduciendo. Durante siglos, las mujeres han sido socialmente consideradas inferiores y condenadas al silencio, la obediencia, la represión y la sumisión. Muchas vinieron con violencia, exclusión y abandono y fueron obligadas a renunciar a su verdad, a sus creencias, a sus anhelos, a deseos y a ignorar la voz de sus almas que dictaban caminos que no pudieron ser experienciados. Todo esto generó heridas que al no ser expresadas o sanadas, se transmitieron como memoria emocional inconsciente a través del sistema familiar, y estas van creando ciclos repetitivos que se transfieren de generación en generación. Desde cómo te relacionas contigo misma, cómo estableces o no límites, cómo te relacionas con los demás, cómo reaccionas a las cosas que te pasan, cómo experimentas tu cuerpo, cómo vives tu sexualidad o maternidad, tu autoestima, tu capacidad de recibir. Todo puede estar influido por patrones ancestrales. Al no ser consciente de esta influencia, podrías estar viviendo atrapada en historias o experiencias que no son realmente tuyas y que al tomar conciencia de las mismas podrás liberar para poder vivir tu propia vida según tu elección. La sanación no implica culpar al linaje anterior, sino traer conciencia para elegir otra forma de vivir. Para ello, hay que reconocer, honrar y liberar las heridas, patrones, creencias limitantes y lealtades mal entendidas que se han ido transmitiendo de generación en generación. Esas heridas, la mayor parte de las veces, pueden estar relacionadas con alguno de estos temas: abandono o rechazo, represión emocional o sexual, violencia, ya sea física, emocional o simbólica, silenciamiento o invisibilidad y miedo a la libertad, el poder o el amor. Quizás te preguntes, ¿cómo puedes saber si tienes patrones heredados femeninos que sanar? Te voy a dar algunos tips para que te resulte más fácil detectarlos. Pero yo creo en un mayor o menor medida, todos tenemos que sanar dentro de nuestro linaje. Y por mucho miedo que nos dé iniciar el proceso de sanación, también tenemos la valentía para conseguirlo, porque el miedo es un obstáculo que pone la mente para que nada cambie, ya que se siente más segura con lo conocido, aunque no sea bueno, que con los cambios que no puede controlar. Amado mensajero de la luz, niños y niñas de las estrellas,
Este artículo es narrado en la voz de Mauxine Alicacté. Te invito para que nos dejes tus comentarios justo abajo de este artículo y te permitas descubrir qué de ese linaje hay en ti que aún no te permite avanzar. Comparte alguna de tu historia. ¿Qué anhelas ser sanado? ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué siente tu alma? ¿Qué siente tu espíritu? ¿Qué requiere aún ir a esa partecita, a ese rinconcito, a ese lugar? Este es un hermoso momento para invitarte a reflexionar en el que aún necesitas hacer ese barrido de ese linaje. Si sanas tú, sana todo tu linaje. Justo abajo de este video, en los comentarios, te invito para que tú nos compartas y hagas parte de esa visualización, de esa difusión, de ese comentario que llega a ti a través de esta comunicación, pero que también se hace visible cuando tú nos expresas, cuando tú nos compartes, cuando tú te haces partícipe. Te abrazo de corazón a corazón. Bendecida, bendecido eres. Voy a compartirte en el próximo mensaje del mismo artículo, el mágico despertar de los sentidos. Te voy a compartir tips para detectar patrones heredados. Te saluda Mauxine Alicacté, en total humildad y en misión de amor para la obra del Padre en la tierra. Mi luz reconoce tu luz. Te abrazo de corazón a corazón. Bendecido, bendecida eres.